Cordial saludo. Con este pequeño video vamos a dar cumplimiento a la actividad, en la última actividad, haciendo la recopilación del estudio de caso. Mi nombre es William Alberto Albarracín López, de Cuicán de la Sierra Boyacá. Antes que todo quiero dar como unas definiciones claras para hacer de una u otra manera un poco más entendible el tema. Entonces tenemos la definición del suelo. Decimos que es la capa superficial de la corteza terrestre. Proviene de la desintegración física y química de la materia. ¿Qué es contaminación? Contaminación es cualquier alteración antrópica que se hace sobre un elemento natural bajo la aplicación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas y que a su vez generan un impacto negativo. Hay que aclarar que cuando nos referimos a el término antrópico quiere decir que son actividades producidas por el hombre. Propiedades y contaminación del suelo. Entonces tenemos el título general de nuestra materia. Entonces decimos que el suelo tiene unas características particulares. Estas características pueden ser la textura, la estructura, el color, la permeabilidad, la porosidad, el drenaje, la consistencia y la profundidad efectiva. Son como las características físicas que cualquier suelo debe tener. Diagnóstico del problema. Entonces, este diagnóstico lo enfocamos básicamente en las características físicas que nosotros encontramos en el suelo del municipio de Chinchina Caldas. Decimos que el suelo tiene una textura que es franco-arenoso con un 62%, arena con un 28%, arena con un 10% y limo con un 28%. En cuanto a su acidez, decimos que este suelo tiene un pH de 5.2, entonces por tal motivo es ácido. También este suelo se encuentra enmarcado dentro de un rango o una característica de los suelos que se forman a partir de cenizas y materiales piroclásticos. Es muy particular, ya que estos suelos que se encuentran en esta región del país, donde está el municipio de Chinchina Caldas, son suelos derivados de la activación volcánica que se presenta en esta zona del país. Entonces, tenemos la formulación de la hipótesis. Nuestra hipótesis nos puede decir que el suelo de Chinchina Caldas se encuentra en un grado de contaminación por las siguientes causas. Podemos decir que el uso de fertilizantes, el uso de insecticidas, el uso de fungicidas, el uso de nitratos, el uso de herbicidas, el monocultivo, las quemas, el regadío de cultivos con aguas contaminadas y la continuidad de los cultivos. Estas últimas tres actividades, además de los deterioros que generan las actividades agropecuarias sobre el suelo, son actividades como que directamente pueden estar involucradas en el deterioro de cualquier suelo. Propuestas de solución a la problema de contaminación. Personalmente yo planteo una posible solución basada en la biodescontaminación. Este es un proceso espontáneo dirigido donde mediante el procedimiento
biológico, fundamentalmente microbiológico, se degradan o transforman los contaminantes en otros menos tóxicos o incluso nada tóxicos y por ende se mitiga la contaminación. El tratamiento biológico mediante plantas implica el uso de vegetales superiores para retirar, contener, acumular o degradar los contaminantes. Hay que tener en cuenta que, digamos, este proceso biológico no implica la utilización de más químicos en el suelo. Entonces es un proceso biológico, un proceso natural, por decirlo de alguna manera, que si bien es cierto es un proceso lento, pero pues que se está utilizando de una u otra manera materia viva para lograr erradicar la contaminación que este suelo tenga. Entonces pienso que es importante que a un suelo que ha estado tan impactado por la utilización y la aplicación de químicos, sería bueno recuperarlo utilizando mecanismos más amigables y que no estén directamente relacionados con los químicos. Podemos citar algunas conclusiones que derivamos de este trabajo. Entonces decimos que el mal uso del suelo está generando su deterioro progresivo. En la actualidad se está sobreponiendo el factor económico por encima del ambiental. La sobreproducción del café y el uso de químicos que este cultivo requiere están acabando con la función natural del suelo. Antes de la implementación de un cultivo se debería realizar un análisis de suelo para evitar su posible contaminación o su deterioro. Personalmente doy algunas recomendaciones que podrían ayudarnos de una u otra manera a mitigar los impactos que día a día se están generando sobre el suelo. Entonces se dice que cada ente territorial, los municipios, debería reglamentar el uso del suelo. Esta reglamentación debería quedar explícita en cada uno de los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios y haciendo un estudio profundo y un análisis de suelos debería reglamentarse este uso del suelo. El gobierno nacional debería reglamentar y regular el uso indiscriminado de agroquímicos. Desafortunadamente la industria agroquímica está acaparando y cobijando todas las actividades. Entonces los agroquímicos pasaron a un plano general donde para cualquier actividad que nosotros desarrollemos en el campo tiene que ser de la mano de los agroquímicos. Entonces yo creería que este uso de agroquímicos debería ser de una u otra manera regulado. Se debería reglamentar e implementar la agricultura orgánica. También deberíamos pasar al uso de actividades más amigables con nuestro ecosistema, más amigables con nuestros suelos, y una de estas es la implementación de la agricultura orgánica, donde se utilizan materias que podemos elaborar o extraer directamente del suelo sin que tengan repercusiones dañinas para el suelo como tal. Los suelos impactados deberían pasar a un proceso de descontaminación y seguir las actividades agrícolas en suelos nuevos bajo la implementación de modalidades amigables con los suelos. Pienso que se debería hacer un estudio y un análisis profundo y determinar o hacer un inventario del estado en que actualmente se encuentran nuestros suelos a nivel nacional
y los suelos en los que encontremos en un grado amplio de contaminación deberíamos dejarlos en recuperación y pasar a implementar sobre estos procesos de descontaminación, y las actividades que allí se venían realizando pasarlas a realizar en suelos nuevos, en suelos que no han sido impactados. Obviamente actividades que se deberían hacer no con las mismas modalidades que se venían desarrollando las actividades anteriores, sino ya con actividades mucho más amigables y mucho más condescendientes con nuestro suelo sin llegarlos a deteriorar. Hay que tener en cuenta que el suelo es un recurso no renovable, y a medida de que nosotros empecemos a deteriorar cada vez más nuestros suelos a nivel nacional, estamos viendo en peligro el tema de la seguridad alimentaria, y no solamente la seguridad alimentaria, sino el deterioro de todos los ecosistemas que sobre el suelo se emergen. Ya con esta corta presentación se termina el video. Espero que haya sido lo más claro posible, y terminamos con esto la presentación.